Bien, entonces para delimitarlo, consideramos una cota del coseno, ¿cierto? La misma en base al que utilizamos con respecto al seno, ¿cierto? Que el valor absoluto del coseno es menor o igual que 1. Por lo tanto, si dividimos todo por 2, etcétera, tenemos esta cota aquí encontrada. Es decir, que el coseno medio lo encontramos entre un medio y menos un medio. Entonces, vemos que el arcoseno, ¿cierto? Que es la función inversa del seno. Recordemos que no es lo mismo que 1 partido seno, ya que es la función inversa. Es decir, que si yo compongo el coseno por seno, el resultado de esa compuesta es la identidad, ¿cierto? Que es x entonces, ya que no es 1, que esa es la gran diferencia. Entonces aplicamos la función arcoseno a todas estas cosas sin mayores problemas. Y recordemos que la función seno, y por lo tanto su inversa, la función arcoseno es impar. Ya, por lo tanto sabemos que lo que cumple la función impar por definición significa que el menos la función es lo mismo que la función del término negativo, ¿cierto? Entonces aquí el menos del un medio, digamos, que lo podemos sacar hacia afuera. Por lo tanto, tenemos esta desigualdad acá en el centro. ¿Ya? Entonces miramos el ejercicio que tenemos nosotros, ¿ya? Y tenemos esto. Entonces nos faltaría multiplicar por x y todo eso. ¿Ya? Sin embargo, acá tenemos valores reales, porque tenemos el arcoseno de un medio menos el arcoseno de un medio. Entonces acudimos aquí a la tabla de valores nomás. Entonces, arcoseno de un medio nos da pi sextos. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos pi sextos, tenemos menos pi sextos, ¿sí? Es decir, esta cosa. Como no hay problemas aquí con respecto al x, en el dominio se multiplicamos por 1 sobre x, obviamente siempre considerando aquí que el x distinto a 0, ¿cierto? Que x distinto a 0. Entonces, bueno, aquí no vale la pena hacer estas suposiciones. Consideramos que si el x es mayor que 0, se mantienen las desigualdades como en el caso dibujado en verde, y en el caso de que x fuera negativo, recordemos que cuando dividimos o multiplicamos por un número negativo en una desigualdad, se invierten los sentidos de la desigualdad, ¿cierto? Por lo tanto, aquí con rojo está en el caso de que hubiera sido menos, y con más azul, verde, perdón. Ya, aquí se hicieron los dos porque da lo mismo nomás. Entonces, como evaluamos el arcoseno de un medio, y todo multiplicado por un x, ¿cierto? Tenemos esta cosa, como menos pi sextos o pi sextos es un valor real, es decir, es una constante. Si nosotros queremos aplicar límites, ¿cierto? A esta desigualdad, la constante sale hacia afuera. Por lo tanto, esto es equivalente a la constante por el límite de 1 sobre x. Esta cosa nosotros la ya conocemos, ¿cierto? Y sabemos que es 0. Y en el otro lado también, por lo tanto, si suponemos que existe un límite, da lo mismo cual sea, ¿cierto? L, por el teorema del acotamiento, no tiene otra opción que ser 0 de igual forma. Y así que estuvo, en un principio estaba un poco complejo de poder abordar porque había que repasar, ¿cierto? La función arcoseno y, y evaluaciones del tipo arcoseno más que nada. Ya, luego voy a tratar de compartírselos también como archivo. El segundo ejercicio, que fue propuesto por... ¿Quién fue? Eh, Estoy buscando aquí en los participantes, no lo veo, parece. ¿Está Gatica? Sí, Nicolás Gatica nos propuso entonces otro acerca de este tipo con exponenciales. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a infinito de un medio a la x más un tercio a la x y todo esto sobre 1 a la x. Entonces, la Ese se forma, parece al de Euler, ¿no? claro, se parece al de Euler. De hecho, en mucha parte en que traté de resolverlo también, supuse que había que darle la forma de Euler en algún momento. Y en realidad no, había que aplicar eh, exponencial y logaritmo como funciones nomás para deshacernos de algunas cosas, pero no utilizar la definición de la exponencial, porque se parecía mucho. Y ahí tratamos de hecho de llevarlo por otros caminos que me mostró Sebastián, y no parecía el más adecuado para llegar a alguna solución, así que estuvo interesante también, por lo tanto lo comparto. Entonces trabajamos en el interior primero algebraicamente, es decir, sabemos que las fracciones acá respetan, ¿cierto?, la potencia. Por lo tanto, esto es equivalente a 1 sobre 2x más 1 sobre 3x, ¿cierto? Porque 1 elevado a x, 1 elevado a x va a seguir siendo 1. Así que ahí no hay mayor problema.
Entonces, con esa parte, ¿cierto? Es más o menos lo que nos vamos a quedar nosotros. Y entonces, en este tramo, lo que hicimos fue factorizar por el primer término. Entonces, factorizando por el primer término, es decir, por 1 sobre 2 a la x, 1 sobre la x por 1 me da el primer término, y para que me dé el segundo término, hay que hacer esta cosa, este arreglo, ¿cierto? Este arreglo algebraico, digo, porque si yo multiplico el 1 sobre 2x por todo este término, se va a simplificar ese con el denominador y me va a quedar 1 sobre 3x. Entonces, es bastante obvia esta factorización. Y esto, nuevamente, como tenemos división entre dos fracciones, ¿cierto? Lo podemos reacomodar y reexpresarlo como 2 tercios a la x. Entonces, decir que el límite de esta cosa acá es equivalente a esto, todo esto sobre elevado a 1 sobre x. ¿Bien? Es decir, hicimos esta equivalencia. Entonces, ahora este es lo que tenemos nosotros en el interior y lo que pretendemos trabajar. Bien, entonces, el 1, a ver, el exponente, ¿cierto? Lo podemos distribuir porque este es un producto. Entonces, si le aplicamos esta, que en el fondo es la raíz x, ¿cierto? Del término, con el factor que está en el exterior, que sería 1 sobre 2 a la x, ¿cierto? Entonces, si aplicamos, se nos va el exponente, entonces nos queda solo un medio. Como es constante, sale hacia fuera del límite. Y lo que está en el paréntesis sigue elevado a 1 sobre x. Ya, para posteriormente utilizar ahí la evaluación que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar? Recordemos una propiedad de la exponencial. Entonces, recordemos que a a la x es lo mismo que la exponencial elevada al logaritmo natural de a a la x. Recordemos que la exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas, ¿cierto? Se cancelan en el fondo y nos queda solo el exponente. Y por propiedad de logaritmo, ¿cierto? Si tenemos un término elevado a algo, esta cosa pasa adelante, ¿cierto? Esa es una propiedad de logaritmos, ¿cierto? Que el exponente pasa. Entonces tenemos la exponencial de x a logaritmo de a. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a reescribir nuestro término. Este es nuestro término. Entonces lo vamos a reescribir como e elevado al logaritmo natural de toda esta cosa. Entonces, tenemos un medio del límite cuando x tiende a infinito de la exponencial elevada al logaritmo natural de todo nuestro término. Entonces, ¿para qué se hace esta cosa? Porque estos dos se cancelan. Entonces, solamente se va a hacer con el fin de utilizar propiedades de la exponencial o del logaritmo con respecto al exponente, que en este caso en particular sería aprovecharme de que este exponente en un logaritmo natural pasa adelante, ¿cierto? Y es justamente lo que se hace en el siguiente paso. Entonces, en el siguiente paso lo único que hacemos es que el 1 sobre x baja el exponente y multiplica a todo el logaritmo. ¿Con qué fin se hace esto? Con el fin de que si aplicamos el límite a toda esta función, sabemos que solamente el x está involucrado en el exponente. ¿Ya? Por lo tanto, analicemos qué sucede si determinamos el límite cuando x tiende a infinito de solo el exponente. ¿Ya? Entonces, Se que está escrito aquí hace, abajo. se hace cero, ¿no? Se hace Se hace uno. cero, ¿cierto? Justamente porque este es un producto y 1 sobre x ya lo conocemos, ¿cierto? Que es cero, y el resto no se hace cero, ¿cierto? Sería una parte, digamos, del término, que sería esta fracción, que es la que se hace cero. Ahora, ¿por qué se hace cero si está elevado a x? Y ahí también es, digamos, un analítico, ¿cierto? Porque yo tengo en el fondo 2 a la x, 3 a la x. Si x tiende a infinito, ¿cuál es más grande? El denominador, ¿cierto? Por lo tanto, esta cosa va a tender a cero. Entonces, si x tiende a infinito, y yo tengo una fracción de este tipo donde el denominador es mayor que el numerador y el exponente tiende a infinito, entonces el término del denominador va a ser mayor siempre, ¿cierto? O digamos que va a crecer de manera exponencialmente más grande que en el numerador, ¿ya? Lo cual nos permite concluir que esta fracción es cero, que tiende a cero, su límite. Y bueno, justamente entonces tenemos cero. ¿Ya? Es decir, la exponencial es cero. Por lo tanto, si volvemos al límite que teníamos, entonces tenemos un medio por toda esta cosa que es cero, entonces sería que toda esta cosa tiene cero, ¿cierto? Entonces sería un medio de e elevado a cero. Sabemos que la exponencial elevada a cero es 1. ¿Sí? Entonces, simplemente nos da
el producto entre ellos. ¿Ya? Eso nos permite concluir que el límite de esta cosa es un medio. Entonces, aquí, si bien había que recurrir, ¿cierto?, al álgebra de exponencial, se notaba en el enunciado, ¿cierto?, que iba a ser un ejercicio más o menos complejo. Ya, entonces vamos a terminar con esto mientras y vamos a iniciar lo de la clase de hoy. Chicos, con respecto a los simulacros, quería comentarles que estuvieron en general los que recibí bastante bien. Respecto al puntaje, los tengo, no se los he compartido, pero los tengo acá, que fueron bastante pocos igual, 11 si no me equivoco, 11 estudiantes rindieron y enviaron el simulacro en el tiempo correspondiente. La mayoría tiene entre 8, sí, la mayoría tiene 8 de las décimas que se iban a dar, que recordemos que se acumulaban con el quiz 1. ¿Ya? Entonces ahí personalmente a aquellos que lo rindieron les haré saber sus resultados. Entonces habíamos quedado de comenzar con derivadas esta clase, entonces vamos a ir de a poco. Así. Y voilà. Entonces, para introducir un poco, ¿cierto? Vamos a estudiar derivadas. Sabemos que el concepto de derivada es una de las más importantes de la matemática, en general en aplicaciones, sobre todo para la física, ¿cierto? Una herramienta bastante fundamental, pero no solo para la física, sino también en otras ciencias como incluso las ciencias sociales. Tiene aplicaciones muy diversas, como resolución numérica de ecuaciones, ¿ya? Que es útil cuando uno no dispone de una fórmula, digamos, que permite determinar raíces, cosas por el estilo. También aproximar funciones de manera sencilla o determinar tasas de variación, ¿ya? O reglas con respecto a la variación o los cambios entre dos variables generalmente, en el caso que estamos estudiando nosotros, ¿cierto? De cálculo en la recta real. Por lo tanto, esa variación entre variables, por ejemplo, en la física podemos relacionar la distancia con la velocidad, ¿cierto? O por ejemplo en la economía, la demanda, cosas por el estilo. Así que digamos que esas es como las grandes aplicaciones que hacen que sea tan relevante en diversas áreas de la ciencia. Y entonces vamos a considerar el problema de la recta tangente para iniciar este problema. Entonces consideremos una curva, es decir, una función que tenga la ecuación y igual a f de x. Es decir, no tenemos idea cuál es la función, una curva nomás. Entonces, nuestra propuesta o nuestro objetivo ahora es hallar una recta tangente a esta curva, ¿ya? En un punto. Entonces, consideremos este punto en la curva. Entonces, este punto P le vamos a llamar, está ubicado en las coordenadas A, f de A, ¿sí? Donde A es un elemento del dominio. Y vamos a considerar otro punto, ¿ya? Un punto cercano a P, relativamente cercano a P, y de coordenadas x, f de x. Entonces, x y f de x en Y. Con x distinto de A, ¿cierto? Claramente. Y lo que nosotros queremos entonces es hallar una recta tangente, es decir, queremos calcular la pendiente de una recta secante. ¿Qué pasa entre ellas? Una recta PQ o un segmento PQ. Entonces vamos a considerar que si acercamos, ¿cierto?, Q a P a lo largo de esta curva, es decir, vamos a atender que X tienda hacia A, que se acerque, etc. ¿Ya? Notamos que existe una variación, ¿cierto? Un número. Entonces, una distancia que podemos ver que se proyecta, ¿cierto?, en este triángulo. Entonces, la distancia entre estos dos puntos, ¿cierto?, sería desde X a. Por acá tenemos entre f de x y f de a, ¿cierto? Y que conocemos que en una ecuación de este tipo, la pendiente viene dada por la forma f de x menos f de a, x menos a. Ya, luego vamos a hacer una reconstrucción en el fondo de cuál era la ecuación de la recta para recordar de dónde aparecía esta cosa. Entonces, en base a esto, tenemos una primera definición. ¿Ya? Entonces,
Entonces vamos a volver y aclarar un poquito una cosa. Entonces tenemos un punto aquí dado, P, ¿cierto? Y tenemos otro punto Q. Y lo que queremos hacer es hallar una recta tangente en este punto. Entonces nos ayuda, ¿cierto?, fijar un punto cercano a P, que nosotros llamamos Q, con el propósito de establecer una recta que une estos dos puntos y determinar la pendiente de dicha recta. Entonces nuestra idea es determinar en base a esto cuál sería la pendiente de la recta en P. ¿Ya? Entonces recordemos cuando es secante es que tiene la misma pendiente o la misma inclinación, ¿cierto? Recordemos que eso es la pendiente de una recta. Entonces, ¿cuál es el método, digamos, constructivo respecto a esto? Es acercar Q a P, ¿cierto? Acercar Q a P. Entonces, venimos por la primera definición de la recta tangente a la curva en el punto dado A, f de A. Es la recta que pasa por P con pendiente M, donde la pendiente viene dada por la siguiente función, que fue la que reducimos recién. El límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Entonces, recordemos que como el punto Q, ¿cierto?, del dibujo anterior, lo estamos tratando de acercar hacia el punto P. En el fondo lo que queremos hacer es que x tiende a A. Entonces, el elemento del dominio x tiende a A. Entonces, quiere decir que si esta pendiente tiende a un número m, ¿cierto?, un número m real, entonces vamos a definir la tangente como la recta que pasa por P con pendiente m. Y esa es la definición que está actualmente en pantalla. Existe otra expresión para la pendiente de la recta. Consideremos h igual a x menos a, ¿ya? En cuyo caso, ¿cierto?, hacemos el despeje correspondiente, x equivalente a más h. Entonces la pendiente de la recta secante PQ queda de la forma m, la pendiente, ¿cierto?, de este segmento PQ, como f evaluado en a más h menos f de a, todo sobre h. Es decir, exactamente la forma anterior, solo reemplazamos lo que corresponde. Entonces recordemos que abajo había x menos a, entonces ahora es h, y si aquí despejamos, entonces evaluamos este en x, que sería nada más h. Entonces, ¿H a qué notemos, corresponde? perdón, ¿H a qué corresponde? h x menos a. Ah, esa ya, ok, ok, ok. Esta sustitución esta es la sustitución que hacemos en la anterior. Ajá. Acá, claro. Entonces, aquí x igual a h menos a, y h es igual a x menos a. Ah, ya. Esas dos sustituciones. Entonces nos quedó directamente esta segunda forma, que es la que algunos de ustedes ya estarán familiarizados, ¿cierto? Porque lo vimos, de hecho, en un ejemplo de límite. Entonces, notemos que conforme x se aproxima a h se acerca a 0. Entonces, ¿cómo lo notamos? Miramos acá la primera desigualdad, ¿cierto? Entonces, igualdad, perdón. Como h es igual a x menos a, si x se acerca a A, significa que a menos a es 0. Entonces, si x se acerca a A, entonces h se acerca a 0, o tiende a 0. Por lo tanto, esta expresión se convierte en la siguiente forma, que m es equivalente al límite cuando h tiende a 0 de la función de arriba. Entonces, notemos que la anterior expresión estaba exactamente de esta forma, pero cuando x tiende a, ¿ya? Porque recordemos que era la raíz del problema. Estamos tratando de buscar un punto, una recta, ¿cierto?, secante a un punto. Entonces, ¿cómo nos basamos? Nosotros tomamos dos puntos, porque una recta, ¿cierto?, pasa por dos puntos. Entonces, el segundo punto nos va a dar una recta. Obviamente no va a ser tangente, entonces nos acercamos cada vez más. Ese es el segundo punto, nosotros lo vamos acercando y la recta, ¿cierto?, va a ir subiendo su pendiente, va a ir bajando su pendiente de acuerdo a cómo esté configurada la curva, ¿ya? Hasta que en algún momento coincida con la misma pendiente de la curva en el punto. Esa es como la gracia. Entonces vamos a hacer una segunda reconstrucción de esto. Entonces consideremos nuevamente la curva y igual a f de x. Oh, salió todo junto. Ahí sí, ya. Y igual a f de x. Consideremos nuevamente un punto A. Y esta vez un segundo punto
X, entonces ese punto X ahora le vamos a llamar A más un H sub 1, para que no todos los puntos sean iguales. Y, se pegó, ahí sí. Y entonces trazamos, ¿cierto?, una recta que pase por estos dos puntos, le vamos a llamar L1. Entonces fijamos un segundo punto, nos vamos acercando a A, ¿cierto? Entonces fijamos otro punto que esté más cerca de A, esta vez le vamos a llamar A más H más 2, digamos ese H más 2 la distancia que hay entre acá, ¿cierto? Eso no nos importa mucho todavía. Fijamos nuevamente una recta que pase por el punto A, f de A y nuestro nuevo punto, ¿cierto? Bueno, parece que no está suficientemente cerca, ¿cierto? Entonces continuamos acercándonos a A, trazamos una nueva recta, ¿cierto?, hasta que en algún punto, cuando estemos suficientemente cerca, pero no en A, recordemos que X debe ser distinto de A, cuando nos acercamos a A, vamos a conseguir nuestra recta tangente, es decir, que una recta que tenga la misma pendiente que la curva en este punto. Entonces, ese es nuestro propósito. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer nuevamente a través del límite. Entonces, notemos igual que si x tiende a A, entonces lo que esto representa es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. ¿Ya? Entonces, eso es importante igual recalcar. Entonces vamos a encontrar como un ejemplo una recta tangente a la hipérbole definida como y igual a 3 sobre x. Entonces esta es la función en el punto 3,1. Entonces la solución, tenemos la función y queremos hallar la pendiente de la tangente en dicho punto. Entonces nuestra definición nos dice que la ecuación para m, ¿cierto?, es el límite, cuando h tiende a 0, de f sobre, aquí teníamos a más h, ¿cierto? Entonces recordemos que el primera coordenada del punto es a, la segunda es f de a. ¿Sí? Entonces tenemos la función evaluada acá. Bueno, evaluamos, digamos no evaluada la función descrita, ahora la evaluamos, entonces nuestra función viene dada como 3 sobre x. ¿Ya? Por lo tanto, 3 más h, si lo evaluamos acá nos va a quedar 3 sobre 3 más h, menos f en 3. Sabemos que f en 3 es 1, porque recordemos que viene dado en esta parte de la coordenada. Entonces esto igual vamos a anotar. Recordemos entonces que este de aquí es a y este de aquí es f de a. ¿Ya? Entonces el 1 de aquí, ¿cierto?, sale de aquí. Sabemos que este es f de a. Sobre h. Entonces aquí uno trabaja simplemente de forma algebraica. Tenemos una resta, ¿cierto?, de fracción con un número entero, entonces mínimo como múltiple, hacemos la amplificación correspondiente, ¿ya?, que se nota acá. Sin olvidar el paréntesis, ¿cierto? Reducimos, nos va a quedar el menos, ¿cierto?, acá. Entonces nos queda menos h, el denominador nos queda igual, es decir, el múltiplo entre estas cosas, lo cual nos permite simplificar el h. ¿Ya? Y esa, digamos, que es la parte importante, ¿cierto? Porque para que la pendiente, para encontrar la pendiente, este límite debe existir. ¿Ya? Por lo tanto, el h de abajo, ¿cierto?, es nuestro problema inicial. ¿Ya? Entonces siempre aquí uno trabajando algebraicamente debe recurrir a poder simplificar este término. Ahora recordemos que no nos importa que nos quede, por ejemplo, un h cuadrado acá, porque si nos queda un h cuadrado nos va a quedar un h en el numerador, lo que hace que todo esto es 0. Pero eso no es ningún problema, ¿cierto? Mientras no sea sobre 0, una fracción partida en 0 o en infinito, no hay problema. Entonces aquí si esto simplificamos, nos queda menos 1 sobre este denominador y ahora aplicamos límite. Si aplicamos límite, esta cosa tiende a 0, nos queda solo menos un tercio. Por lo tanto, esa es la pendiente en ese punto. Profe, disculpe, ¿Sí? volviendo al tema del límite, hice unos ejercicios de límite al infinito ¿Ya? y en las soluciones al final queda como, por ejemplo, menos 1 sobre 0. Y eso, por ejemplo, era menos infinito. Uh -huh. Y
en esos casos podemos usarlo en el denominador cero, ¿no? Cuando son al infinito. Porque esas eran Eh, las soluciones. Que era sí, como suma y restas de infinito y al final como que queda, no sé, con algunos ujú, ejercicios queda como uno sobre cero o menos uno claro. sobre cero. Sí, pues sabemos que 1/0 en el fondo es infinito, o cierto hace tender a infinito, pero si bien nosotros no lo hemos descrito todavía eso, es porque casi todo ese recurso se guarda hasta el final, hasta cuando terminemos de ver derivadas y pasemos el L'Hopital, porque ahí aparecen todos esos casos, Ah, ya. ¿ya? Entonces recordemos que el Claro, porque L'Hopital, ahí habían como, por ejemplo, cuando era una suma y una resta de infinito, ¿mm? ahí como que se indefinía la función, pues. Entonces Ajá, tenía que quedar como, por ejemplo, claro, si queda en que un quedara el numerador, infinito solo. claro, sí, porque si quedan en un numerador, por ejemplo, es infinito inmediatamente, como se indetermina. Claro. Si te queda una resta de infinitos, es lo mismo. Todo eso es como para el L'Hopital, ¿no? Es que el L'Hopital se describen generalmente, se describen todas esas situaciones porque son las situaciones que hacen presentar cuándo corresponde y cuándo no corresponde utilizar L'Hopital. Entonces recordemos que el L'Hopital es cuando hay indeterminaciones, si Como evaluamos cuando límites queda y nos da cero queda partido cero en partido cero, ¿no? cero, claro, cero Ujú. partido cero, infinito partido infinito. Y justamente si en el caso contrario sabemos que es cero nomás o bien es infinito nomás. Ok, vale. Ujú. Ah, esta cosa siempre está quedando muy lento. Ahí sí. Ya, entonces, en consecuencia, para concluir el ejercicio de recién, la tangente en el punto 3,1, entonces es la ecuación i menos 1 menos un tercio, ¿cierto? Por x menos 3, la cual se simplifica a la siguiente ecuación de la recta. Entonces, esta es la ecuación de la recta nomás. ¿Ya? Esta de acá. O sea, la ecuación de la recta pasa por un punto. Y recordemos que esto de aquí es m, el- lo que nosotros acabamos de descubrir en el fondo, que era la pendiente. Y pasa por estos puntos, ¿cierto? Que sería el 3,1. Sí. Y para tener ¿cierto? Una concepción más clara, presentamos la gráfica de esta función, de esta hipérbole 3 sobre x, ¿ya? En este punto, y la ecuación descrita, es decir, que nosotros acabamos de subir, una ecuación lineal, ¿cierto? Tenemos aquí una recta que tiene la misma pendiente que esta curva en dicho punto. Entonces vamos a formalizar el concepto de derivada en la siguiente definición, ¿cierto? Que en realidad es exactamente lo que vimos recién. Entonces tenemos como definición la derivada de una función en un punto, que denotaremos como f' de a. Luego vamos a dar el resto de notaciones. Entonces tenemos f' de a es igual al límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más h, o en x, ¿cierto? Menos f de a, todo sobre h, si es que este límite existe. Si se escribe x igual a más h, ¿cierto? Es decir, lo mismo que hicimos recién, pero ahora al revés. Partimos de la que dedujimos. Entonces, si x es igual a más h y h, entonces h es igual a la diferencia, ¿cierto? De x menos a. H tiende a 0, si solo si x tiende a a. Entonces, una manera equivalente es la ecuación de la pendiente, es decir, el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a, todo sobre x menos a. Es decir, estas dos formas de establecer la derivada f' de a son equivalentes. Entonces, lo que cambia, ¿cierto?, en el valor, si esto va hacia h, esto va hacia un punto, y en el fondo fue solo una sustitución simple, ¿cierto?, que se hizo para ir de una a la otra. Generalmente, la primera forma, la que está aquí arriba, definición 4, es la más común, digamos, utilizada.
Y bueno, entonces las notaciones, hay muchas maneras de denotar la derivada de una función en un punto, donde la variable independiente es x, la variable dependiente es y. Algunas notaciones alternativas para su uso son, tenemos f' de x, recordemos que como f de x igual a y, entonces otra manera equivalente es llamar solo y', notación newtoniana, ¿cierto? Entonces ahí depende, generalmente depende de los gustos personales, ¿cierto? Con quién usted esté más, con- no sé, con quién tenga más afiliación, etcétera. Entonces acá tenemos la de Leibniz, ¿cierto? Entonces, la derivada de la función respecto a esta variable, la derivada de la función respecto a esta variable, la derivada de la función respecto a esta variable. Entonces, la de acá es importante porque la de acá nos hace notar que la derivada es un operador. Un operador, en el fondo lo que quiere decir es que lo podemos tratar como una función, como una operación más. Entonces, yo tengo una igualdad en una ecuación, yo puedo derivar a ambos lados, por ejemplo. ¿Ya? Lo que da paso, ¿cierto?, a las ecuaciones diferenciales. Y estas otras notaciones que a veces se pueden confundir un poco, así que cuidado, que es la derivada de la función x en el punto, de la función en el punto x, evaluada en x. Sin embargo, esto cierto, a veces se puede confundir con el dominio de f, ya no tiene nada que ver con eso. Por lo tanto, generalmente una acude principalmente al f' de x o bien al d de f sobre de x. Cualquiera de estas dos generalmente es lo que más van a recurrir en los textos, ¿cierto? Como los apuntes. La primera es de Lagrange, al f' de x. Creo que Newton es más antiguo que Lagrange. O sea, en la mecánica lagrangiana, ¿cierto? Ah, tienes toda la razón. Sí, tienes razón. De hecho, es solo así. Tienes toda la razón. Gracias, Nicolás. Entonces, Lagrange aquí. Vamos a borrar aquí. Y yo estaba completamente seguro de que era Newton. Ya, entonces, los símbolos, ¿cierto?, de sobre dx o d indican la operación de la diferenciación, por lo que se les conoce como operadores de derivada. Entonces, dy sobre dx se lee la derivada de y respecto a x, o esta que vamos a utilizar yo considero, de f de x, o bien como operador respecto a la función, la derivada de la función respecto a x. Las notaciones prima provienen de las que usaba Newton en las derivadas, no estaba tan lejano de la realidad. Y las notaciones de x son semejantes. Y eso hay que aclararlo porque son semejantes, ¿cierto?, a través del tiempo moderno que fue cambiando su uso. Estamos bastante lejos de cómo fueron originadas generalmente las matemáticas. Y el símbolo, que también es importante, de y sobre dx no se debe interpretar como una razón, como un cociente, ya como una división entre estas cosas. Eso es lo importante. Y antes de pasar a razón de cambio, entonces vamos a ir a la pizarra de nuevo. Y entonces, la pizarrita, quería recordarle acerca de la ecuación de la recta. Ya, porque creo que al menos conocer desde ese punto de vista es bastante importante. Entonces, vamos a escribir. Recordemos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Ya? Entonces, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, en nuestro caso tenemos el punto P, que era de coordenadas A como a f de A, y teníamos el punto Q, que era X como a f de X. Entonces, esta ecuación estaba dada como y menos
el I1, ¿te acuerdan? I0, I1, esas cosas. En el fondo este era el X0, el I0, este era el X1, el I1. Entonces, aquí yo le voy a colocar un gorrito, porque para no confundirlos con este X, ¿ya? Porque si no acá me van a quedar dos X diferentes. Entonces, en el fondo, vamos a decir que esta ecuación de la recta va a tener la forma, claro, como I gorrito, y M, y hay un gorrito y todo eso. Y ahí, bueno, y están unas cosas acá. Oh, perdón. Bueno, en el fondo es que nuestro I, ¿cierto? Menos algo igual a la pendiente, y aquí va a estar el X gorrito menos otra cosa. Eso, en el fondo eso. Entonces, en nuestro I0 es f de A. Acá tenemos la pendiente, entonces, que era f de A, f de X menos f de A, sobre X menos A. Y tenemos nuestro X de la ecuación de la recta, entonces este X como con un gorrito, menos X sub 0. Entonces, todo este es nuestro M. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer X igual a A más H. Entonces nos queda nuestro I gorrito, nos va a quedar A más H menos F de A. Abajo es igual a, bueno, si este lo paso restando, entonces me va a quedar X menos A igual a H. Entonces, abajo estaba el X menos A, entonces ahora va a quedar el H nomás. Y esta cosa va a quedar igual. Es decir, nuestro M, ¿cierto? Como sabemos, cambió de la misma forma. Entonces, dicha expresión tiene sentido para un H suficientemente pequeño, ¿ya? Es decir, va a representar la pendiente de la recta tangente en la curva en el punto A, f de A, si H tiende a 0. Entonces recordemos que esa es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, y entonces de ahí es de que se desprende todo esto. Entonces, antes de pasar a la razón de cambio, voy a abrir otro. Y ver algunos ejemplos entonces de lo que hemos visto ahora como diferenciación. Sin embargo, voy a anotar una observación también que es importante recordar para no perderse. Una de esas es que el dominio de la función f' es un subconjunto del dominio de f. ¿Ya? Entonces decir que el dominio de la derivada está contenido en el dominio de la función, o que en el fondo que es más chico, ¿cierto? O igual, en el mayor caso. Entonces sirve para comprobar más que nada, etc. Y vamos a ver algunos ejemplos entonces. Y esos ejemplos va a ser hallar la pendiente, voy a colocar así, la pendiente para las siguientes funciones. Entonces, el primer caso, consideremos f de x igual a c, donde c es una constante. Sería el caso más fácil, ¿cierto? Y entonces, f de prima tenemos el límite cuando h tiende a 0 de f, ya lo vamos a escribir una vez, de x más h menos f de x sobre h. Entonces aquí tenemos el límite cuando h tiende a 0, x más h en la función. Entonces esta función es constante, quiere decir que yo cualquier cosa que le ingrese a la función me da c. Entonces le meto todo esto, me da c. Le coloco esto, me da c. Entonces me queda c menos c sobre h. Y esta cosa es límite cuando h tiende a 0, de 0 sobre h. Esto es 0, entonces el límite de una constante es 0, ¿cierto? Entonces lo que acabamos de concluir es que bueno, tanto la pendiente como la derivada de cualquier constante es 0.
Entonces, para un segundo caso, vamos a considerar ahora la función x. Entonces, nuestro f' de x, la misma definición, perdón, cuando h tiende a 0, de exactamente esto, ¿cierto? Vamos aquí, para no reescribir esto, porque siempre es lo mismo, vamos a evaluar inmediatamente la función. Ya, entonces sería h, ¿cierto? Ya, entonces si ingresamos x más h en la función de acá, ¿qué nos queda? Ya, la acá fome, ¿cierto? Porque f de x es igual a x, entonces la de aquí va a ser menos x. Y si yo ingreso x más h a la función, me queda lo mismo, ¿cierto? Que si el ingreso de x sale x, si el ingreso a sale a, si le ingreso a x más h sale x más h. Entonces se van a eliminar estas cosas. Nos va a quedar h sobre h, esto es 1, ¿cierto? Y sabemos nuevamente que el límite de una constante es una constante, por lo tanto es 1. Es decir, tiene pendiente 1, la función x. ¿Qué quiere decir que tiene pendiente 1? Bueno, eso, adelantarse quizá un poco, no sé. Pero la gráfica de la función x fome, ¿cierto? Sabemos que es. Entonces, bueno, ahí vamos notando. Pues, recordemos que la pendiente nos habla acerca de la inclinación, ¿cierto? Ese pendiente 1, listo. Ya, un tercer ejemplo, vamos a considerar la función, vamos a generalizar el caso anterior, x a la n. Entonces tenemos f' de x. Vamos a evaluar entonces, y esta vez lo vamos a escribir. Entonces nos va a quedar la función, que sería x más h a la n, menos x a la n, todo sobre h. Este es el binomio Newton, ¿no? Ajá, Y con el binomio Newton se comprueba eso, el de que la n. ujú, Sí, está ahí. claro. Claro, nosotros estamos confiando de que en álgebra lo están manejando todo esto, ¿cierto? Y entonces nos queda el primero a la n, al segundo A la tenemos n menos 1. n, claro, por x a la n menos 1, por h, más ya. Vamos a saltarnos todo esto porque no vamos a escribir todos los términos, obviamente. Y ahora vamos a escribir el penúltimo nomás y el último, listo. Entonces tenemos x, tenemos h a la n menos 1, y después este sería 0, entonces quería 1, este no estaría, y quería h a la n nomás. Hicimos el medio truco, sí. Pero obvio, para no escribir todos los términos, ¿cierto? Ahí sí. Aquí están todos los términos, en esos 3 puntos están todos los términos. Y aquí h. Simplificamos lo que podemos simplificar, que sería en realidad solo eso. Aún. Este es un h, ¿ya? Entonces miramos los términos que nos van quedando y todos tienen un h como múltiplo. Entonces podemos factorizar esta cosa por h. O sea, recordemos que todos los que están entre medio son los que van pasando desde los exponentes hasta este. Entonces tengo n-1, n-2, n-3 y los h se van manteniendo y van aumentando los h también. Y después se dan como dando vueltas. Entonces el anterior al penúltimo término sería, H a la n menos 1. claro, menos 2, el que está antes, ¿cierto? Y sería x cuadrado. Porque en el fondo este es x a la 1, ¿cierto? Ya, y entonces le sacamos el h, bueno, a todos les vamos a sacar un h, a este también, nos va a quedar n, x, h a la n menos 2, ¿cierto? Porque le sacamos un h. Ahí me faltó este término, que sería entonces h a la n menos 1, ¿cierto? Porque le quitamos un h.
por h. Para puro simplificarlo, en realidad. Lo quitamos solo para simplificarlo. Entonces, claro, ahora nos van a quedar puras cosas. Puro cero. Claro. Exceptuando el primer término. Claro. ¿Cierto? Bueno, más 0, más 0. En realidad vamos a evaluar inmediatamente en el límite. Ya, entonces aquí igual. Evaluando en el límite acá, entonces el único que no se nos hace 0 es el que no tiene h. Recordemos que este es el exponente. Entonces nos queda eso. Entonces, en un caso particular, ¿qué pasa si n, el exponente es 2? La función x cuadrado, por ejemplo. Si la función es x cuadrado, ¿cuánto nos quería? 2x, Toda la X. ¿cierto? O sea, 2X. Correcto. Ujú. A ver, tenemos otro ejemplo. Sí. Entonces ahora consideramos la función raíz de x, con x mayor estricto que 0. Igual. Muy bien, entonces el f' de x va a ser el límite cuando h tiende a 0 de x más h. El f evalúa en esto, entonces es la raíz de esto, menos f de x sobre h. Entonces acá, como ya hicimos hartos ejercicios de límite que se parecían en el fondo, uno multiplica, ¿cierto?, por el conjugado del numerador. Entonces lo vamos a hacer al tiro para no reescribir el límite. Entonces vamos a multiplicar por el conjugado del numerador, que sería con más, ¿cierto? Para armar ahí una suma por su diferencia. Entonces tenemos límite, h tiende a 0. Ya, multiplicamos el producto del numerador, entonces me va a quedar el primero al cuadrado, es decir, se me va la raíz, y el segundo también. Perdón. Se me están chocando la pizarra aquí. Y en el denominador no hay problema, ¿cierto? Entonces queda esa cosa nomás. Entonces el h es el que nos sigue molestando, pero nos damos cuenta que se nos va a ir, ¿cierto? No hay problema entonces. Voy a seguir hacia abajo aquí. Entonces nos queda h, esta cosa, h, raíz de x, que nos van estas cosas. Entonces aquí nos queda 1, la raíz de x más h, más raíz de x. Y entonces ahora no tenemos ningún h que nos indetermine esta función. Por lo tanto podemos evaluar. Entonces evaluando, nos va a quedar, si esta cosa es 0 nos queda raíz de x, acá nos queda raíz de x, entonces nos queda 2 raíz de x en el denominador. Entonces aquí tenemos la derivada de la raíz. Y 5, vamos a dejar este ejercicio para comenzar la siguiente sesión. Si la función es seno. Profe, entonces no es necesario racionalizar, ¿En qué? aunque quede con raíz abajo. Claro. En este caso no, porque queremos, en realidad nuestro único propósito fue factorizar para poder deshacernos de nuestro h que nos indeterminaba este límite. Más solo hay que eliminar la h, ¿no? Porque si nosotros mantenemos ese h y evaluamos, nos queda todo sobre 0. Entonces, al eliminar este h, ahora nos permite que esta cosa se va solo un h de acá, ¿cierto? Y esto toma un valor real, por lo tanto ahí no hay ningún problema. Entonces va a ser como la fórmula para todas las raíces con variables. Claro, en el fondo, cualquiera sea la función raíz, va a ser esta la derivada. Bueno, después vamos a darnos cuenta igual porque va a venir como el formulario, ¿cierto?, de derivada de función importante para empezar a aplicar álgebra y todo eso. Por lo tanto, ahora estamos probando como las más
fome, ¿cierto? Las más fáciles, después vamos a tratar de ver la mayoría de las funciones, y en el fondo después van a quedar como ahí cultura general, ¿cierto? Porque digamos que cuando tengan ustedes que rendir la evaluación de derivadas, exceptuando que les pidan probar cuál es la derivada de tal, por definición como lo estamos haciendo, uno generalmente apela, ¿cierto?, a los teoremas, al álgebra de límites, de funciones continuas y todo lo mismo, para utilizar las que uno ya conoce por defecto. Por ejemplo, la raíz. Entonces sabemos que la derivada de una raíz es 1 sobre 2 la raíz. Entonces el 5 queda de ejercicio para comenzar el miércoles. ¿El miércoles? Sí. Entonces vamos a colocar tarea, porque el lunes, con los poquitos estos que vinieron, Ese es el coseno, ¿no? claro, bueno, sabemos que tiene que ver eso, ¿cierto? Tiene que ver coseno de aquí. Ahora tienen que ver cómo lo logramos hallar en base a la misma función, con el límite de h tende a 0, ya. Ahí van a aplicar la del seno de x sobre x. Ya. Ya, entonces, claro, tienen que llegar a coseno. Aquí igual es bueno saber, hint, entonces, coseno. Entonces, el día miércoles, ¿cierto? En el inicio de clase, vamos a ver cómo les fue mientras esperamos el resto, ya, porque eso fue algo que conversamos el día lunes y salió una muy buena propuesta de parte de los chiquillos que asistieron, de proponer algún ejercicio durante una clase y para que ustedes tengan tiempo, ¿cierto?, de poder trabajarlo, resolverlo, y al inicio de la clase siguiente, entonces, ver si bien alguno de ustedes de manera voluntaria quiere exponer su resultado, ¿ya? O bien, se resuelve, ¿cierto? Yo resuelvo ese ejemplo para que ustedes comprueben, ¿cierto? Y opinen un poco al respecto, ¿ya? Para ganar utilidad a ese tiempo a veces en el que esperamos que se llene la asistencia, ¿cierto? Cosas por el estilo. Nada más que... Profe, ¿Sí? hablando de la prueba, uno puede escoger si la da el viernes o el final de semestre, ¿no? Hipotéticamente, sí. Y digo hipotéticamente porque se supone, ¿cierto?, que ustedes deciden eso antes que ver la prueba, po. Se sabe que se puede, ¿cierto? Digamos que se sabe que las condiciones permiten de que usted mire la prueba, digamos, y decida después de la prueba si la da o no. Sin embargo, uno siempre apela a que usted decide eso antes de rendir la prueba. Es decir, el viernes en la mañana probablemente usted ya sabe si va a darla o no, antes de ver la Claro, si prueba. existe o no. Entonces, no hay que todo, o la dan todo el viernes o todo el No, no, fin. eso, claro, Eso no está mal. esa no era el punto de la respuesta, justamente. La respuesta señalaba que aquellos que deciden no rendirla, porque sabemos también de que para algunos de ustedes o de la carrera de física, ¿cierto?, les puede favorecer darla inmediatamente, porque quizás ya están Claro. preparados, ¿cierto? Y se da esa posibilidad. Ah, ya, vale. Entonces, Profe, ¿sí? no, ¿va a terminar o no? Sí, es que era solo para concluir con la raíz. Entonces, la derivada de la raíz, eso fue lo que hicimos. Entonces, lo que nosotros aquí podemos ganar de información es que como la derivada de esta cosa, ¿qué sucede con el x? Que notemos que el 0 no está en el dominio de la derivada, ¿cierto? Ah, ya. Y digo, ¿por qué esto era relevante considerar? Porque el 0 sí está en el dominio de la raíz, po, pero no en la derivada, ¿ya? Entonces ahí notamos que claramente el dominio de la derivada, ¿cierto?, está contenido en el dominio de... Este tiene es más grande. En el fondo que el de acá es el 0 abierto al infinito y el de acá el 0 cerrado, ¿cierto? Ese era, digamos, el aporte. Y ahora sí vamos a seguir con la presentación. Entonces, ¿qué otra cosa? No, es como de un ejercicio que ¿Ya? quería plantearle de límites trigonométricos, pero es que yo lo hice y llegué al resultado de dos formas. ¿Ya? Dije buscarlo. Parece que era. Ya, mira, terminamos esta cosa de Sí, termino. razones de cambio y así les No, es dejamos un que tiempo. pensé que ya había terminado la clase. ¿Qué tiempo Pero es? de- Ah, ya, no, sí, estamos más o menos en el tiempo que sí. Pero entonces era razón de cambio. Ah, ya.
muy relacionado con lo anterior. Entonces tenemos las razones de cambios. Entonces, bueno, esto es lo que ya concluimos recién en base a lo que vimos de la recta tangente y la derivada. Entonces, la recta tangente a una función en un punto A como f de A es la recta que pasa por dicho punto cuya pendiente es igual a la derivada. Entonces, supongamos que I es una cantidad que depende de otra cantidad, X, ¿no? Y una función en base a X. Así, lo expresamos como I igual a f de X, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Si X cambia de X1 a X2, en el fondo si X se está moviendo en el dominio, tal como nuestro ejemplo de la recta, ¿cierto? Cuando la A más A sub 0 iba acercándose, ¿cierto? Entonces, el cambio en X, que se conoce como incremento en X, viene dado de esta siguiente forma. Entonces, tenemos que la diferencia entre estos X viene dado por el incremento de X que se denota con este triángulo, ¿ya? Que sería como el de operador, el de... Bueno, tiene muchos usos esta notación. Y el cambio correspondiente en I en sus imágenes, ¿ya? Las imágenes de dichos puntos. Entonces, el cociente de la diferencia, recordemos que el cociente generalmente en una fórmula lo que hace es comparar cantidades, ¿cierto? Entonces, el cociente de estas diferencias se establece de esta forma que ya conocemos y que es justamente la que calza, digamos, con nuestra pendiente o nuestra derivada. Entonces, se llamará razón de cambio, promedio de I respecto a X sobre este intervalo, sobre el intervalo entre los puntos que van moviéndose, y se puede interpretar como la recta de la secante. Entonces, si notamos, es exactamente la misma interpretación que le damos a la variación promedio, que se conoce generalmente como razones de cambio. Como analogía con la velocidad, consideremos la razón de cambio promedio en intervalos cada vez más pequeños, entonces haciendo que x2 tiende a x1 y por lo tanto hacer que la razón de x tienda a 0. ¿Sí? Entonces, aquí notamos. Okay. Wow. Entonces, el límite de estas razones de cambio se llama razón de cambio instantánea de y respecto a x en x igual a x sub 1. Es decir, en este punto en cuestión, en el x sub 1. Lo cual se interpreta como la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto. Entonces, en realidad es exactamente lo mismo, solo que estamos viendo una razón de cambio y comparando el incremento en el eje X con el incremento en el eje Y. Eso sería como en el fondo la conclusión. Entonces se define como razón de cambio instantánea el límite de cuando el incremento de X tiende a 0 como este cociente, ¿cierto? Que lo podemos reemplazar a esta evaluación que es la misma forma de la pendiente, ¿cierto? Entonces recordemos que este era lo mismo, solamente que nuestro X1 era A. Entonces reconocemos este límite como la derivada, ¿cierto? Que dijimos. Y sabemos que la interpretación de la derivada es la pendiente de la curva en el punto. Entonces ahora ganamos una segunda interpretación. O sea, que esta derivada, además de ser la pendiente, es la razón de cambio instantánea de la función respecto a x en dicho punto. Entonces exactamente la derivada tiene múltiples interpretaciones y digamos dos de las más utilizadas, ¿ya? Como razón de cambio. Entonces es por eso, digamos que esto es lo que explicaría por qué la derivada está presente en muchas fórmulas, ¿cierto? En física, en química. Justamente ahí analizando las tasas de crecimiento, decrecimiento. Entonces, notemos que el vínculo con la primera interpretación es que si dibujamos la curva, entonces la ración de cambio instantánea es la pendiente de la recta esta curva en el punto dado. Lo que esto dice es que cuando la derivada es muy grande, ¿ya? Entonces la curva es escarpada, o decir, es muy pronunciada, ¿cierto? Muy hacia arriba, como en el punto P de la figura. Bueno, en este punto P de la figura, ¿ya? Y los valores de I cambian rápidamente. Cuando la derivada es pequeña, la curva es relativamente plana, ¿cierto? Como en el punto Q, ¿ya? Y los valores de I son más lentos.
Entonces, lo que quiere decir esta segunda interpretación, por ejemplo, en el punto P, notamos que, bueno, no notamos porque no tenemos una, una derivada explícita de la función, pero la derivada en este punto es mayor, es más grande que la de Q, por la pendiente, que la pendiente de aquí es mayor, es decir, la inclinación es mayor de la curva en este punto. Y lo que quiere decir esto entonces, como señala acá, los valores de I cambian rápidamente. Entonces, ¿por qué los valores de I? Porque en el eje Y, mientras yo avanzo, ¿cierto? Un punto está más lejos de otro. Entonces, si la pendiente es más pequeña, los puntos de I están todos más cerquita unos de otros. Y claro, porque, por ejemplo, en este tramo, ¿cierto? Notamos que aquí están todos con una pendiente más o menos cercana, ¿cierto? O una curva, digamos, bastante plana. Por lo tanto, por ejemplo, si tomamos un punto aquí cualquiera, va a estar en este caso, un punto de aquí va a estar acá, ¿cierto? Un punto van a estar por este caso. Entonces notamos que en el fondo cualquier punto de acá, en I, van a estar más o menos cerca. Pero por ejemplo acá tenemos una pendiente mucho más pronunciada. Entonces tomamos un punto acá, tomamos un punto acá, y que están bastante más separados. Ya, a pesar de estar más o menos en la misma distancia, porque tomamos puntos así. Si tomo un punto de este caso, van a estar muy separados respecto a I, en comparación de cómo lo estaban cuando la pendiente es menor. Ya, entonces, eso es lo que se señala aquí como que cambian rápidamente o lentamente en un punto y en otro. Entonces, en el fondo es como cuando yo voy avanzando, ¿cierto? En el primer ejemplo, me voy acercando más a un punto y si lo hago de manera más lenta o más rápida, es por las distancias que eh, visualizamos en I. Y voilà.